Hola mis queridos amigos, vamos a hacer un análisis para que miremos bien el papel, tanto del conciliador como del juez, en el proceso de negociación de pasivos de la persona natural no comerciante. El proceso se divide en dos. Una parte es la negociación y otra parte es la liquidación. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener claro qué es lo que queremos y dónde vamos. En la negociación, el director del proceso es el conciliador. En la liquidación, el director del proceso es el juez civil municipal. Y aquí es donde nosotros necesitamos tener claro porque es donde estamos pisando las competencias de cada uno y es donde estamos viendo los problemas tan grandes que tenemos hoy de procesos que devuelven los jueces por una cosa, que devuelven por la otra, porque el juez cree que el conciliador hizo mal, el conciliador le manda y le dice al juez que por favor no atienda eso, sino que atienda lo que le preguntó. Todas esas cosas. Pero la explicación sencilla es esta. Decimos entonces que se dividen en dos. La primera parte es la negociación, la segunda parte es la liquidación. En la negociación, el director del proceso es el conciliador. Aquí, en la liquidación, es el juez civil municipal, de eso no tenemos ninguna duda. ¿Cuál es el papel del juez en la liquidación y cuál es el papel del juez en la negociación? Resulta que cuando inicia la audiencia, quien hace control de legalidad de acuerdo al artículo 132 del Código General del Proceso es el conciliador. Él tiene que verificar los supuestos de insolvencia, que la persona sea una persona natural no comerciante, que el tema del domicilio y el tema del pasivo total a su cargo. Y aquí entonces ya tenemos y hacemos ese primer control de legalidad. Si alguien considera que ese conciliador no es competente, ese conciliador es el que tiene que hacer ese análisis correspondiente y hace control de legalidad al auto de admisión. Y no lo hace el juez, porque si lo hace el juez, estaríamos hablando de una segunda instancia. Y este es un proceso de una sola instancia. Resuelto esto por el conciliador, porque ocurre muchas veces que la persona no es persona natural no comerciante o su domicilio no es el lugar donde se está llevando a cabo la audiencia de negociación o incluso el porcentaje correspondiente de su pasivo todavía no está en mora por los 90 días, en el porcentaje correspondiente del 50%. Y es el conciliador entonces el que toma la referencia de esto para hacer control de legalidad. Cuando ya está todo esto, precluye esta etapa, ya no va más, porque esto es un proceso que se va surtiendo por etapas. Por eso es muy importante que los abogados lleguen desde el principio, porque cada etapa va precluyendo. Si una persona llega aquí y ya precluyó esta etapa del control de legalidad, el artículo 132 del Código General del Proceso es muy claro en advertir que salvo hechos nuevos o circunstancias distintas, podrán alegarse más adelante. Pasa lo mismo que en un proceso judicial. Si un abogado o una persona demandante o demandada no llega en la etapa correspondiente, llega más tarde, llega y se hace parte en ese proceso en la etapa que esté. Eso no tenemos que discutirlo y eso está claro. Precluida esta etapa, ya no va más. Inicia la audiencia con las personas que haya, con los que estén allí. No se necesita quórum. El quórum únicamente es para deliberar sobre las propuestas de negociación. Entonces, esta persona que se sometió al proceso de insolvencia ya se le hizo el control de legalidad inicial y resulta que es una persona natural no comerciante, que tiene su domicilio en el lugar donde se está realizando la negociación de pasivos, que el 50% del pasivo total a su cargo está en mora por más de 90 días
y que le debe a 2 o más acreedores. Perfecto, pasó el control de legalidad y seguimos. Y viene el traslado de las obligaciones. Y ahí entonces es cuando le debe a 1, a 2, a 3, a 4, a 5. Y a uno le debe 10, a otro le debe 20, a otro le debe 30, a otro le debe 10, a otro le debe 40. Pregunta al conciliador a los asistentes si están de acuerdo con los valores indicados por el deudor en la solicitud. Y entonces uno dice que está bien, 2 dice que está bien, pero el 3 dice que no. El 4 dice que no está de acuerdo con el valor de 1 y el 5 dice que tampoco está de acuerdo con eso. Entonces en ese momento abre la posibilidad para que las partes lleguen a un acuerdo sobre eso. Si no se ponen de acuerdo como requisito de procedibilidad antes de enviarlo al juez, tiene que haber un intento de conciliación aquí y se va donde el juez. Ahí tenemos la primera aparición del juez civil municipal, aquí la tenemos, y va a resolver sobre esto. Dice la norma que se le envía al juez del domicilio, del lugar donde se está realizando la audiencia de conciliación, o incluso del domicilio del deudor, para que conozca de las objeciones planteadas. En el ejemplo que estamos poniendo, 3 dice que ese no es el valor, que el valor de él son 50, 5 está diciendo que no son 40, que son 100, y 4 está diciendo que no está de acuerdo con 1, que esa deuda es mentira, es falsa, es simulada, todo ese tipo de cosas. Se le dan 5 días al objetante y 5 días al objetado. 5 días a cada uno de ellos para que sustenten por escrito las consideraciones que están haciendo y que tienen respecto de las objeciones que están planteando. Al juez se va y la norma dice que el juez resolverá de plano. Significa eso, que con los escritos que se va, el juez va a resolver esto que le están proponiendo aquí. El juez no se mete en nada más, porque el juez únicamente puede hacer lo que la norma le permita hacer, lo mismo que al conciliador en ese momento, que es un administrador de justicia con unas funciones jurisdiccionales transitorias, pero tan administrador de justicia como lo es el señor juez o la señora juez de la República en ese caso. Aquí es el trabajo del juez resolver esta objeción. El juez no tiene que hacer control de legalidad del trabajo del conciliador, no tiene que entrar a verificar la información que ya verificó el conciliador. Pero supongamos que aquí la persona sí era comerciante, supongamos, o peor todavía, que no vive en la ciudad donde se está realizando la audiencia, sino que vive en otra ciudad. Pero ninguno propuso nada aquí. Aún así, el conciliador verificó, por ejemplo, en el RUES, que es una obligación que tenemos, y no aparece. Recordemos que la presunción de ser comerciante es estar inscrito en el registro mercantil, tener un establecimiento abierto al público y anunciarse al público como comerciante. Entonces es muy posible que una persona sea comerciante pero no aparezca en el RUES. Entonces el conciliador no tiene cómo verificar esa información. Sin embargo, algunos acreedores, sobre todo esos que son más cercanos, esos acreedores que conocen al deudor de familia, de amigos, de acreedores, personas naturales que lo conocen bien, dice: ese señor es comerciante porque tiene un establecimiento de comercio abierto al público, pero no lo propusieron aquí, no ante el director del proceso, ante el conciliador en insolvencia. Ya quedó ahí. Mire que lo mismo pasa en los procesos judiciales. Y uno de los elementos fundamentales para que las cosas funcionen es que exista seguridad jurídica. Y no puede existir seguridad jurídica cuando tenemos la inseguridad de que mañana nos van a cambiar las cosas. Y por eso la norma es supremamente clara. El proceso de insolvencia 531 al 576 del Código General del Proceso no trae ni un solo vacío. Todo está allí. Entonces este juez, que es al que le estamos haciendo referencia, resuelve de plano. Es decir,
con lo que le envían. De plano significa eso. No puede abrir audiencias, no puede pedir pruebas y no puede entrar a resolver sobre lo que ya resolvió el conciliador porque no tiene fundamento jurídico. Muchos jueces, porque esto lo estoy diciendo en virtud de que hasta este momento he hablado con más de 42 jueces, me han dicho que ellos sí pueden y que el artículo 159 y que el artículo tal del Código General del Proceso les permite. Obviamente les permite siempre y cuando no se trate de un proceso especial. Este es un proceso especial que tiene regulación especial y estricta. Por lo tanto, aquí están las situaciones de cómo se tiene que resolver. Y cuando sucede lo especial, no se puede ir a lo general. Entonces, tiene que resolver de plano la solicitud hecha por los objetantes con los escritos y con las pruebas que le presentaron. Entonces, mis queridos amigos, resuelto por el juez, así él considere que esa persona fue comerciante, que esa persona no vive allí. Ese no es función del juez, por más constitucional que sea, por naturaleza propia de su ejercicio. Es que eso no es lo que le están pidiendo. La norma lo que dice es que, señor juez, resuelva la objeción. En ningún lado de la norma dice, pero además el juez podrá, o el juez deberá, o el juez tendrá. No, el juez resolverá de plano. Por eso, extralimitarse en esta función es lo que nos está haciendo demasiado daño en el proceso de negociación de pasivos, en una desconfianza del trabajo que hace el conciliador, que además es un experto en el proceso de negociación de pasivos. No que el juez no lo sea, por supuesto que lo es, pero aquí el director del proceso en la negociación se llama conciliador. El juez aquí juega un papel fundamental, pero es para resolver la objeción inicialmente, y ahí tenemos su primera aparición. Resuelto por el juez, se vuelve al conciliador. Entonces digamos que el juez dijo, esta acreencia no va, estos son 20, pues que ya estaba, que no había ninguna duda, aquí efectivamente no son 30, son 50, y aquí no son 100, son 40, y quedó resuelto entonces por el juez de esa manera, y eso no tiene ningún tipo de recurso, y pare de contar. Se va a la audiencia nuevamente de negociación frente al director del proceso de la negociación, que es el conciliador. En esta etapa, el conciliador no tiene dirección funcional. El conciliador es independiente, como lo establece el Estatuto de la Conciliación en el artículo 4, numeral 7 y numeral 8, donde dice efectivamente de manera reiterada que el conciliador es un administrador de justicia, tal cual está dispuesto en el artículo 116 superior, y que en ese sentido no tiene jefe, es independiente, no le tienen que decir cómo tiene que hacer su proceso, ni cómo negociar, ni cómo decir cada una de estas cosas, porque el Estatuto de la Conciliación, Ley 2220-2022, así lo establece, y esa negociación hace parte de la conciliación. Entonces, mis queridos amigos, el director del proceso aquí en la negociación, que es el conciliador, continúa con la audiencia y es posible que se llegue a un acuerdo. Si estos señores, este salió y queda 1, 2, 3 y 4, quedan 4 acreedores. Estos 4 dicen, ¿sabe que sí? A la final me di cuenta que este señor no vivía aquí en esta ciudad, sino que vivía en otra, pero no me importa, yo voy a negociar con él. Y si los acreedores consideran que van a negociar con él, aún sabiendo que vive en otro lado, no tiene ningún problema. Y les voy a mostrar, respecto de las objeciones, estas son claras. Entonces, yo como parte acreedora, sí, como masa, es decir, estos 4, consideramos que queremos negociar con esa persona, no hay ningún inconveniente. Pero si hay uno que dice que no, digamos el número 3,
insiste y dice que no, y aún así lo arrastraron en el acuerdo. Y le tocó acogerse al acuerdo, y recordemos que el acuerdo es obligatorio para los ausentes y los disidentes. En este caso, el número 3 es disidente. Este señor todavía tiene una oportunidad y es la impugnación del acuerdo. Y está diciendo, ese acuerdo no lo podemos celebrar porque aquí se vulneró el debido proceso. Impugna y viene la segunda aparición del juez civil municipal. Y ahí es donde el juez efectivamente sí se puede pronunciar sobre el acuerdo y puede decir, ese acuerdo está ok o ese acuerdo es nulo. Una de las dos cosas. Y está ok porque el juez incluso interpretó que no había ningún problema. O también señalar que es un acuerdo nulo porque efectivamente se vulneró el derecho. Entonces no es que el juez no lo pueda hacer, solo que tiene una oportunidad distinta para hacerlo. No es en la resolución de objeciones donde el juez va a resolver si las partes lo hicieron bien o lo hicieron mal. Ahí no tiene nada que ver. Es en la impugnación del acuerdo donde el juez efectivamente se va a hacer parte y va a señalar que este acuerdo es nulo. Señores jueces, ese trabajo que usted está haciendo hoy en la resolución de objeciones, pronunciándose sobre la naturaleza de persona natural, comerciante o no comerciante, sobre el domicilio de la persona, sobre el porcentaje correspondiente del pasivo total a cargo del deudor, no es el momento ahí, es en la impugnación, porque si las partes estuvieron de acuerdo, no hay ningún inconveniente, eso es lo que convinieron. Y eso es lo que se puede hacer. Sin embargo, como garantista y respondiendo al debido proceso, si alguien dice, un momentico, a mí no me gusta eso, pues no hay nada que hacer. Y el acuerdo está hecho cuando todo esté acordado. Si no está acordado por todos, no hay nada que hacer. Ojo, una cosa es la impugnación y otra cosa es que efectivamente todo se haya hecho bien y por supuesto sea obligatorio para los ausentes y los disidentes. Entonces, en la etapa de negociación, el juez participa en la resolución de objeciones y ahí en esa etapa únicamente se va a pronunciar sobre lo que el conciliador le pregunte de acuerdo a la información aportada y a las pruebas aportadas por las partes. Y en la impugnación, que es la segunda parte donde puede aparecer el juez civil municipal del lugar donde se está realizando la audiencia de conciliación o incluso del domicilio del deudor, porque puede ser así también, es en la impugnación. Y ahí en la impugnación, ahí el juez sí puede explayarse y hablar sobre todo, sobre el debido proceso. Obviamente, sobre la impugnación planteada, no se puede pronunciar sobre nada distinto, no se puede pronunciar sobre factores diferentes, se tiene que pronunciar única y exclusivamente sobre lo que el impugnante del acuerdo está pidiendo. Y nos queda así en esta primera parte. Ahora, la segunda parte es la liquidación, que inicia precisamente por la certificación del conciliador. Él certifica que fracasa la negociación y así lo declara, y a partir de aquí inicia el juez el proceso liquidatorio. No es nada distinto. ¿Y con qué inicia? Con estos valores, con 20 que quedó, con los 50 de este que quedó, con los 40 de este y con el valor de este. Ahí inicia. Puede que tenga errores, puede que no tenga errores, lo que sea, pero estos son los valores, señor juez. Ocurre lo mismo cuando a usted le llevan una letra de cambio para iniciar un proceso ejecutivo y usted ve que cumple con los requisitos
de la letra de cambio del título valor, que es una obligación clara, expresa, exigible, el título está en buen estado, no tiene tachaduras, no tiene enmendaduras y libra el mandamiento de pago. Aquí ocurre lo mismo. Si eso es falso, pues ya responderá la persona por eso. Si eso es mentiras, ya responderá la persona por eso. Es igual, aquí ocurre exactamente igual. Inicia entonces la liquidación del proceso con la certificación del conciliador, que es el director en esta etapa de negociación, y está diciendo, aquí no fue posible negociar, y certifico eso, y ahí inicia el juez. Y ahí viene entonces la tercera aparición del juez en el proceso de insolvencia. Pero, digámoslo, la tercera vez, pero realmente es la primera como director del proceso. El director del proceso aquí es el conciliador. El juez no es director del proceso de negociación, mire cómo se lo estoy explicando, y no es en materia despectiva, no es de manera grosera, es simplemente lo que la ley nos trae y nos permite hacer de esta manera precisamente. Mis queridos amigos, aquí inicia el juez con esto, y el juez puede hacer control de legalidad y darse cuenta que este señor efectivamente no vivía en la ciudad donde se tramitó el proceso de insolvencia. No, ya todo eso quedó precluido y las partes tuvieron la posibilidad de negociar eso allá. Es más, estuvieron de acuerdo y a la final no tuvieron la votación favorable, a la final no llegaron al acuerdo que querían, pero ya quedó subsanado todo esto. Y tiene que quedar subsanado porque la norma procesal, que además es una norma de orden público, nos está diciendo claramente que todo esto quedó subsanado. Al quedar subsanado, el juez tiene que partir de aquí, no tiene que ponerse a hacer cosas diferentes, tiene que darle fe precisamente al crédito de que la persona tramitó su proceso y todo esto se cumplió frente a este conciliador. Si empieza a revisar el trabajo del conciliador, estamos hablando entonces de una segunda instancia como lo dijimos ahora. Me decían algunos jueces que ellos cuando fallan se va a una segunda instancia y el juez de la segunda instancia puede voltearles todo, el fallo, incluso vienen con regaños y con todo esto. Esa es una cosa. Aquí es otra diferente. Este no es un proceso de dos instancias y el juez no es segunda instancia del conciliador. Esta es una etapa, solamente una etapa que se tramita frente al conciliador y esta es otra etapa que se tramita frente al juez civil municipal. Son dos etapas diferentes. No es primera instancia y segunda instancia, no. Son dos etapas diferentes, son dos etapas independientes y son dos etapas con funciones completamente diferentes de acuerdo al estatuto legal. Entonces, mis queridos amigos, ¿dónde estamos teniendo problema? Primero, en que muchos jueces están en la resolución de objeciones planteando situaciones diferentes que no se le pidieron. Incluso, muchas personas plantean la objeción sobre la naturaleza, existencia y cuantía de las obligaciones. No hay otra naturaleza, existencia y cuantía de las obligaciones. Pero presentan la objeción suponiendo la cuantía. Y uno está diciendo que son 20 y el otro dice que son 100. Y la plantean ahí, pero aprovechan y dicen, señor juez, además revise porque el domicilio de esa persona no es este. El juez no tiene por qué pronunciarse sobre el domicilio porque eso ya quedó allí. Simplemente se va a pronunciar sobre esto. Pero es que yo soy juez y yo como juez puedo hacerlo. No, señor. Usted como juez, aquí en este proceso, hasta el momento de la resolución de objeciones, es una persona que está allí para resolver sobre la naturaleza, existencia y cuantía de las obligaciones. Nada más. Si hay una irregularidad en el proceso,
la norma no le permite resolverlo aquí, sino que le permite resolverlo frente a la impugnación del acuerdo. Entonces, como aquí no pasó nada de esto, en el caso que estamos planteando, el juez inicia la liquidación, pero tiene que partir de estos presupuestos legales que ya fueron debatidos en el proceso de negociación y que no se pueden volver a debatir. Y ahí es donde estamos fallando en el debido proceso, porque estamos proporcionando precisamente una inseguridad jurídica, estamos facilitando una desconfianza en el proceso porque etapas que ya fueron cerradas las estamos volviendo a abrir, porque no es segunda instancia. Por lo tanto, el juez aquí parte de que ese es el domicilio, de que es una persona natural no comerciante y que el pasivo total a su cargo está en mora por más de 90 días correspondiente al 50%. Y todo eso, ya eso quedó precluido. En la impugnación, ahí sí viene el espacio para que el juez se pronuncie sobre ese tipo de circunstancias del debido proceso, siempre y cuando haya habido impugnación, si hubo acuerdo. Pero si no hubo acuerdo y se fue a liquidación, el juez parte de todos estos principios, no tiene que volver, vuelvo y lo digo, no tiene que volver a hacer el trabajo que ya hizo, porque estamos frente a una flagrante violación del debido proceso y de la seguridad jurídica que debe reinar en todos los procesos, igual en este proceso concursal de personas naturales no comerciantes. Mis queridos amigos, partiendo de aquí, el juez entonces tiene que liquidar. El proceso concursal tiene dos finales. O termina con un acuerdo o termina con la liquidación. No hay desistimiento tácito en el proceso concursal. No existe. No hay norma. Yo he tratado de buscar en todos los desistimientos tácitos que han decretado algunos jueces de la República respecto de procesos de personas naturales no comerciantes, y ninguno tiene el marco jurídico real al cual tiene que ajustarse. Y eso no puede ser caprichoso. Una vez iniciado el proceso de insolvencia, ni siquiera se puede retirar. Tiene que haber o un acuerdo o una liquidación. Sobre los bienes, están haciendo un análisis diciendo que es que no hay bienes suficientes para atender la liquidación. El trabajo y el análisis de los bienes lo hace el acreedor antes de otorgar el crédito, no lo hace el juez al momento de la liquidación. La norma establece precisamente que si no hay bienes suficientes después de terminada la liquidación, los saldos insolutos correspondientes a esas obligaciones que no alcanzaron a ser pagadas con los bienes, cubiertas con esos bienes, mutarán a obligaciones naturales. Mis queridos amigos, esto para concluirles de la siguiente manera. Aquí el director del proceso es el conciliador y es quien hace control de legalidad y va precluyendo las etapas. Luego de que precluyó la primera etapa, que es hacer control de legalidad al auto de admisión, viene la segunda etapa, que es el traslado de las obligaciones. Si hay consideraciones al respecto, entonces se envían al juez como objeciones para que resuelva sobre lo que se le plantea, sobre la naturaleza, existencia y cuantía de las obligaciones solamente. Y continuamos entonces con los valores definidos, la naturaleza definida y los valores que realmente existen de acuerdo a la disposición del juez, y pasamos a la etapa de negociación. En esa etapa, entonces, nosotros podemos estar de acuerdo con la propuesta, los acreedores, o no estar de acuerdo con la propuesta. Si la acogen todos, no hay problema. Y ya todo esto pasó. Incluso aquí pudieron haberse dado cuenta que efectivamente ese señor no vivía en Barranquilla, sino que vivía en Pasto, o que no vivía en Villavicencio, sino que vivía en Tunja.
Pero ya esa etapa pasó, ahí no hay nada que hacer. Recordemos al artículo 132 del Código General del Proceso, que es perentorio. Luego tenemos entonces a una persona que fácilmente está diciendo que no está de acuerdo con esto, que es un acreedor que votó negativo, impugna el acuerdo, además tiene que estar en la audiencia y ahí va donde el juez. Y el juez se va a pronunciar sobre la impugnación, no se va a pronunciar sobre lo que no le pidieron. Aquí no hay extra ni ultra petita, aquí todo es rogado, solamente sobre lo que se pide. Entonces, si hay acuerdo, ahí quedó. Si no hay acuerdo, el conciliador declara el fracaso de la negociación y se va al juez civil municipal. Ahí pierde competencia ya totalmente el conciliador, ya no tiene nada que hacer allí y el juez inicia con el trabajo que hizo el conciliador. El juez no hace control de legalidad de lo que se hizo aquí. El juez no menciona nada de lo que hizo aquí y parte precisamente con esa lista de acreedores, con los valores definidos y obviamente previa a las notificaciones correspondientes podrán llegar nuevos acreedores. Entonces, mis queridos amigos, ahí el juez inicia con eso y saca rapidito su proceso liquidatorio. Verifica todo esto y procede con la liquidación adjudicando los bienes a los acreedores de acuerdo a la prelación de créditos correspondiente. Por favor, actuar de una manera diferente es hacer daño al proceso, a la norma y al sistema jurídico que tenemos. Es así de sencillo, mis queridos amigos, y vamos a seguir trabajando sobre esto y quedo pendiente para cualquier duda, para cualquier reclamo, para cualquier crítica o para la ampliación de esto. Les mando un abrazo enorme. Mi nombre es Óscar Marín Martínez, presidente de la Fundación Liborio Mejía.